El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podéis sentaros. Estos 2 hombres que suben al templo para rezar, partimos de una base que son judíos, tanto el fariseo como el publicano, aunque después hayan seguido, a nivel de la piedad o del cumplimiento de la ley, caminos diversos. Pero los 2 son judíos. ¿Qué significa que son judíos? Es que esto es muy importante para entender la catequesis. Decir que son judíos significa, como os he dicho otras veces, que los judíos aprenden a leer con la Biblia, que es muy normal, incluso hoy, los judíos, digamos, que eran un poco observantes, es normal que los hijos de estos judíos, con 6, 7 años, se sepan casi todos los salmos de memoria, se sepan de memoria también casi todo el Éxodo, es lo fundamental que les enseñan, y luego muchos textos de los profetas. Esto es muy importante para entender lo que ellos han leído y rezado muchas veces en la sinagoga. Es muy importante, ¿no? Saben, por ejemplo, los 2, pero hablemos ahora del fariseo sobre todo, sabe, por ejemplo, conocen este salmo que dice: «¿Quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo?» O sea, ¿quién puede estar contigo? ¿Quién puede hablar contigo? ¿Quién? Si tú eres Dios y no soy yo más que un hombre, y que encima doy bastante pena por ser como soy, ¿cómo es que se me va a ocurrir hablar contigo? Rezar como una máquina lo hace cualquiera, pero hablar contigo es otra cosa. ¿Quién? Y dice el Espíritu Santo, por medio del salmista: «El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor». Parece que el fariseo no se enteró de nada de esto, ¿no? No calumniar, no hacer mal a su prójimo, no difamar. A veces hay gente que dice: «Oye, este fulanito es tal y cual». Y alguien le corrige y dice: «No, es que es verdad». Ya, si es mentira, es una calumnia, pero si es verdad, es difamar, es quitar la fama. También eso lo aborrece Dios. Hay gente que se queda tan tranquila diciendo que como es verdad, luego vete tú a saber si es verdad o te lo dijeron en la pescadería o en la peluquería. ¿Entiendes, no?
vale para hombres y para mujeres. La difamación también es una de las garras de Satanás. Y el fariseo está difamando al publicano y se sabe el salmo de memoria. Podemos coger este salmo, que es muy parecido a este, del cual hemos hecho alusión tantas veces. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Es lo mismo que quién puede entrar en la tienda del Señor. ¿Quién puede estar cara a cara contigo? ¿Quién puede? ¿Quién? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Eso lo hemos visto muchas veces, porque lo dice el profeta Isaías, ¿no? El que habla mal de su prójimo tiene sangre en las manos. Aunque sea verdad. O aunque a ti te crea que sea verdad, que a lo mejor no lo es. Pero bueno, eso ya es cosa secundaria. Sea como sea, tiene sangre en las manos. Este recibirá la bendición del Señor, etc. Esta es la raza de los que buscan a Dios. Los que se desentienden de estos pecados de la lengua, que son los peores, porque matan a mucha gente. Y te matan a ti mismo, porque ya no eres el mismo cuando pecas así. No eres el mismo. Estás muy sucio, porque la lengua mancha mucho. No es que quiera insistir en esto, es para qué le sirve a este hombre decir ayuno 2 veces por semana. Jope, eso sí que es una dieta, eso sí que es una dieta, y no la de cereales. Eso sí que es una dieta. Eso sí que es una dieta. Y doy mis diezmos, y rezo por aquí y rezo por allá. ¿Para qué? Si te manchas a ti mismo. Los cumplidores de la ley, que no es que no haya que cumplirla, pero cuando se creen, se levantan, dice que este hombre erguido, ¿no? Erguido. El otro estaba, que apenas levantaba los ojos en la pared al final, ¿no? Se permite el lujo de hacer el papel de Dios. Y no soy como ese desgraciado de atrás, adúltero, tal. Ay, la forma de medir de Dios, ¿cuándo la entenderemos? ¿Cuándo entenderemos la forma de medir de Dios? Mirad lo que dice Isaías. Este texto lo hemos oído otras veces, pero conviene leerlo, porque como el demonio siempre nos tienta con la misma piedra, conviene leerlo para romper esta piedra con la que nos tienta el demonio, que es la del juicio. Pues dice Isaías, hablando de este pueblo, llamando a este pueblo en conversión, dice Isaías, ¿qué me importa? Está hablando Dios, ¿qué me importa la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones, era lo que llevaba, ¿no? El sacrificio, ¿no? De sangre de toros. No me agrada. No me agrada. ¿Qué me importa a mí tus diezmos? Le diría al fariseo. Y tus ayunos. Pasas hambre por imbécil. Porque no te sirve para nada. ¿Qué me sirve? ¿Para qué? Cuando extendéis las manos, porque los judíos rezan con las manos extendidas, ¿no? Como os he enseñado yo con el Padre Nuestro, ¿no? No me mostréis las manos porque las tenéis llenas de sangre. Cuando hablas mal de alguien, tiene las manos llenas de sangre. Imagen del corazón sucio que tienes. Cuando extendéis las manos, me cubro los ojos. Aunque multipliquéis las plegarias, no os escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, dejad de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Bueno, hemos visto un poco por encima esta figura del fariseo. ¿Por qué actúa así? No entra en la cabeza, ¿verdad que no? No entra en la cabeza de nadie que un hombre que es sacrificado, empecemos por ahí, es sacrificado. Seguramente que rezará 5 veces al día, como buen fariseo, da el diezmo, que es doble diezmo, porque al ser un pueblo dominado por los romanos, daban un diezmo a los romanos, un tributo al César, que se llama, que aparece en el Evangelio,
y el diezmo al pueblo. Y aparte de ahí, limosnas. Y resulta que lo echa a la basura. Ayunos, oraciones, diezmos, limosnas, sacrificios, penitencias, lo echa en la boca de Satanás y lo engorda. Engorda al Satanás que vive dentro de él. Lo engorda. Le da cada vez más fuerza. Bueno, aquí vemos que el Señor no se anda con medias tintas para que abramos los ojos y los oídos. Al Señor no le interesa castigarnos, hombre. Si al Señor le interesara castigarnos, lo haría con más elegancia, hombre, con más finura. Con la de coches que hay por la calle, ya te hubiera pillado un coche un día. Bueno, esto es una broma de mal gusto, pero me entendéis por dónde voy, ¿no? ¿Me entendéis por dónde voy? No. La palabra de Dios nunca es para castigar, es medicina y es amor. Es medicina y es amor. Le está diciendo esto a todos los fariseos del mundo, porque todos tenemos un componente farisaico en nuestra vida, Todos, por el pecado original, Jacinto. Sí, tú también, igual que yo. Parece que tú y yo no los tenemos, pero los tenemos. Tenemos un componente farisaico en nuestro ADN, fruto del pecado original. ¿Y por qué Dios nos pone con este componente farisaico? Para que veamos la fuerza de su gracia y de su poder, que llega un momento que nos arranca y nos hace discípulos suyos. Y ahí entramos en una acción de gracias al ver lo que Dios ha hecho por ti. Como aparece tantas veces en el Evangelio, vete y di a los demás lo que yo he hecho por ti. Si no tuviéramos pecados, esto no lo podríamos decir nunca. Nos arranca la lepra del corazón, la lepra de las manos, nos enseña a orar. El fariseo que piensa que con eso ya tiene bastante y que piensa que no está mal hablar de otro, porque como sabe que es verdad, se queda con el derecho de hablar, de juzgar, de quitar la fama. ¿Qué relación tiene un fariseo así con Dios? Preparaos, que lo que voy a decir es muy gordo. Es muy gordo, porque lo he cogido de otro salmo. El fariseo en el fondo de su corazón es así, que dice lo siguiente: el malvado es el que hace el mal. El fariseo está haciendo el mal, está hablando mal de otra persona. Y además habla mal de todos los que no son como él. No soy como los demás, rapaces, adúlteros, bígamos, trígamos, cuatrígamos. Bueno, el malvado dice con insolencia: no hay Dios que me pida cuentas. Este es el problema. Dios no me pedirá cuentas, porque hago tantas cosas buenas que Dios no me va a pedir cuentas. O sea, la balanza la tiene Él. Es tan estúpido, es tan necio, que la balanza del juicio de Dios se la ha quitado a Dios y la pone Él. Como hago diezmos, como hago limosnas, como voy a esto, como voy a lo otro, no me pedirá cuentas, porque soy yo el que decide lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que disgusta a Dios y lo que no le disgusta. Este es el fariseísmo, este es el gran pecado del fariseísmo, y no miremos a nadie porque, repito, que un cierto ADN de fariseísmo llevamos todos, también los santos lo tuvieron, ¿vale? Tuvieron que luchar con él, ¿de acuerdo? Bueno, al final de cuentas, el fariseo se emboba por completo. Queda idiota. Por eso aparece tantas veces la palabra necio en la Escritura. Se ha embobado tanto que a pesar de tanto sacrificio, a pesar de tanta limosna, a pesar de tanto diezmo, que lo daba porque cumplía la ley, no porque amara a los pobres, que ahí está otra cosa muy importante, ¿no? A pesar de eso, tanto templo para arriba, tanto templo para abajo, tanto salmo para arriba, tanto salmo para abajo, tanta escritura para arriba, tanta escritura para abajo, total, para que la balanza del juicio la llevara a él. Mejor que dejes de hacer todo lo que haces, porque ha robado la balanza a Dios. No se entera, y si se entera no le da importancia, porque yo sé lo que es importante y lo que no es importante. La claridad de Jesús, ¿Por qué es tan claro Jesús? ¿Sabéis por qué, Paquita? ¿Alguien me lo quiere decir? Es tan claro, ¿sabéis por qué, Roberta? Porque nos ama tanto que nos da palabras de este tipo para que no perdamos más tiempo. Para que nuestros sacrificios
no se queden en la cloaca de Satanás, para que aprovechemos algo lo que estamos haciendo, que no estamos aprovechando cuando hablamos mal del otro, o pensamos mal del otro, o difamamos. No, es que no es una calumnia, es una difamación, y Jesucristo está hablando de una difamación. Aquí no está diciendo Jesucristo si lo que dice el fariseo es si el adúltero, este publicano era injusto, adúltero, etc. No está diciendo que lo sea o que no lo sea. Está diciendo, Señor, usted está desbarrando. Métase sus obras por la nariz, por ser un poco elegante, ¿verdad? Que por ahí no vamos a ninguna parte. Deja ya de llevar la balanza de tus obras, porque la balanza la llevo yo. Bueno, vamos a ver. Su oración es una basura que nace de la basura de su corazón. Repito, la oración del fariseo es una basura que nace de la basura que tiene en el corazón. Como decía Jesús, de la abundancia del corazón habla la lengua, ¿no? Pues de la basura del corazón de este hombre, cuyas obras solamente le sirven para apartarse del que no cumple como él, nace la basura del juicio, que es basura de lo que llevas dentro, de lo que llevamos dentro, de lo que este hombre y nosotros como posibilidad llevamos en el corazón. Vamos al publicano, que con ese ya me he despachado a gusto, ¿vale? Con ese ya me he despachado a gusto, porque como lo hemos alimentado tantos años, habría que decirlo y para que no nos vuelva a pasar. Pero hay gente necia que le vuelve a pasar, pues para que no nos vuelva a pasar, ¿vale? Vamos aquí al campeón. El campeón es el publicano, ese es de los míos. ¿Por dónde empieza? Este también se conoce los salmos. Cuando dice, Señor, ten piedad de mí, y está ahí en el templo, que es considerada la tienda del Señor, le llaman la tienda de Dios, el templo, ¿no? Evocando la tienda del encuentro del Éxodo, donde Moisés iba a consultar con Dios cara a cara, ¿os acordáis, no? Luego volveremos sobre ese punto, ¿no? Sabe que está en la tienda de Dios, y sabe del salmo que dice, Señor, ¿quién puede hospedarse en su tienda? ¿Quién? Y él sabe que no puede hospedarse en su tienda. Él tiene muy clara la balanza, sabe que no puede hospedarse en su tienda. Pero dice, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Es una forma de decir, quiero hospedarme en tu tienda. No, ten piedad de mí. Esto nos recuerda también este Salmo 27, que repito, tanto el fariseo como el publicano, como todo hijo de Israel, sobre todo en aquel tiempo, se lo sabe de memoria, sobre todo en aquel tiempo. Y seguramente que tienen en la memoria de su alma este salmo que dice el salmista, lleno del Espíritu Santo, dice, una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor. Vamos a ver, cuando uno va con soberbias al templo, hay que darle una medalla por idiota y otra más por si pierde la primera para que no pierda la segunda, también más idiota todavía. Porque cuando se despacha a gusto contra el otro, no gustará la dulzura del Señor. Ya no se trata del pecado, no, es que te privas tú por idiota de la dulzura de Dios. Sí, que podemos gozar aquí de la dulzura de Dios. Luego, si Dios me inspira, os diré algo sobre esto. Hay una dulzura de Dios que San Agustín llama que se puede paladear con el paladar del alma. Dice San Agustín, si el cuerpo, que es más imperfecto, tiene sus sentidos, el gusto, el tacto, nos va a tener el alma mucho más desarrollado. Por ahí va la cosa. Luego veremos un poquito que esto es infinitamente mayor que el emocionalismo del sentimiento. El emocionalismo del sentimiento no es malo.
no es malo, pero es infinitamente menor que el gozar con el paladar de la dulzura de Dios. Luego veremos a ver si Dios me ilumina en deciros algo de esto. Y este hombre dice, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Él me protegerá en su tienda al día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca en el día del peligro. ¿Cuál es el día del peligro? Ese día que de una forma especial lo estás pasando muy mal. Ese día que se te muere alguien de la familia, que aunque fuera una cosa esperada, no deja de golpearte. Como hoy, por ejemplo, que ha muerto el hermano de Ladia, como habíamos leído en mi Adonai, ¿no? Por ejemplo, están en el pueblo. Pues, ¿sí? El día del peligro. Te echan del trabajo. Y no porque seas un mal trabajador, porque la empresa cierra, hay que hacer un ERE. Te anuncian que te tienen que cortar una pierna. Esto pasa todos los días. Es que no estoy hablando yo de una cosa que pasa, un caso entre 10. No, esto pasa todos los días. Vamos a visitar todos los hospitales de Madrid. Hay 700 casos así hoy. Solamente en los hospitales de Madrid. Hay 700 casos de estos. ¿Quién consuela a esta gente? ¿El padre, la madre, el abuelo, el hijo, el nieto? Sí. Pero cuando estás solo, aunque tengas la habitación llena, cuando estás solo, solamente una experiencia de haber comido la palabra de Dios te permitirá en una cama de hospital gozar de la dulzura del Señor, o en el sillón de tu casa, o en la cama de mi cuarto. Que a veces me duelen los pies, por ejemplo. Eso no tiene precio. Y lo peor es que por la soberbia te lo puedes arrebatar a ti mismo, porque Dios te lo quería dar. Por soberbia te lo puedes arrebatar tú a ti mismo, porque Dios quería dártelo. Él me protegerá en su tienda. O sea, no solamente te hospeda, sino que te protegerá en su tienda, ¿no? Como vemos así. Dios te acoge como huésped. Sí. Te acoge como huésped cuando oye tu grito, piedad de mi Señor. ¿Qué me importa si el de aquí es un ladrón, si el de allá es un embustero, si el de allá es un difamador y si el de allá es un cascarrabias, que no hay cómo decirle nada porque revienta? Es que me importa un pito. Yo quiero gozar de tu dulzura, Señor. Entonces, esas musarañas me las quito de encima. No me van a quitar a mí el deseo de mi alma de gozar de tu dulzura. Esto está al alcance de todos, ¿eh? De todos es de todos. Cuando digo de todos, es de todos. Quizá en este momento digo, ¿cómo reza un discípulo del Señor? ¿Cómo reza un discípulo del Señor? Mirad, evidentemente que Dios tiene el camino de oración para cada uno, pero yo digo un poco el que Él ha propuesto a la Iglesia como esencial, que después cada uno podrá ver con sus variantes, pero lo esencial que no puede faltar es saber velar sobre la palabra. Saber velar, por ejemplo, sobre un salmo, o en el atardecer sobre un texto de San Pablo, o un texto del Evangelio, o un texto de un profeta, de los profetas. Coger ese texto, no muy largo, no hace falta que sea un capítulo, 10, 12, un apartado. Lo lees una vez y velas sobre ese texto, sí. Velar significa velar con todo tu amor, con todo tu cariño, y lo vuelves a leer, y así otra vez. Así durante 4, 5, 6 minutos. Estás velando sobre el texto. ¿Hasta qué, Carlos? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué momento?
Amalia, hasta que la palabra se despierta y se abre a ti. Esta es la oración perfecta. A Jacinto, está a tu alcance también, ¿vale? Porque esto Dios lo ha puesto al alcance de cualquiera, del que sabe escuchar, del que tiene tiempo para escuchar. Incluso del que deja todo, siempre que se pueda, por escuchar. ¿De acuerdo? Es velar amorosamente sobre la palabra. No, eso de rezar de corrida lo puedes hacer si te da la gana. Pero yo tengo que decir cómo reza un discípulo. Y lo otro, nunca te juzgaré. El que tú reces de corrida, nunca te juzgaré. A no ser que un día me preguntes, te diré algo. Pero yo nunca te juzgaré, porque no puedo hacerlo. Pero mi obligación es decir cómo reza un discípulo. Es velar sobre la palabra hasta que Dios se despierte. Hasta que se despierta la palabra, hasta que la palabra se abre, como vemos, por ejemplo, en Segovia, ¿no? Que la palabra se va abriendo y no dice lo mismo a todos. A uno le dice una cosa, a otro otra, y al final hay un mosaico catequético sobre ese salmo que es una maravilla, porque hemos recorrido tantos puntos de la Escritura con un solo salmo. Uno te habla del Apocalipsis, el otro te habla del Evangelio de Mateo, de Pedro, el otro te habla del Génesis, el otro te habla del texto de Isaías, y hemos hecho un mosaico catequético. Eso es gozar de la dulzura del Señor. Pues eso, en comunidad, que gracias a Dios lo hacemos siempre que vamos de ejercicios, imagínate hacerlo todos los días en tu casa. Ay, padre, usted está diciendo, estoy diciendo lo que dice Dios, ¿vale? Velar sobre la palabra hasta que se abra. ¿Y qué pasa si un día no se abra? No pasa nada. Dios te está preparando, a lo mejor para que tengas paciencia, para que veas que el que se abra o no se abra depende de Él, no de ti, pero te sigue amando. El amor de Dios ha crecido en ti y poco a poco esa dulzura la irás encontrando cada vez mayor, como sabemos que es verdad. No estoy diciendo nada inútil, nada estúpido, nada imposible, porque ya lo estamos probando de una forma o de otra. Es velar un texto. ¿Y qué pasa? Que cuando Dios se te abre con la palabra, pasa. Así me gusta, Josefina, que mires así con hambre. Estás mirando con hambre de escuchar. Así empieza Dios a visitarnos, con esa hambre. Pasa que tú y Dios habláis el mismo lenguaje. Ya no habláis un lenguaje humano. Habláis con palabras que son vida y espíritu. Habláis el mismo lenguaje. Y ahí empieza a gustar la dulzura del alma. No, esto no es para místicos. No hay que vivir a refugiarse en una cueva de una montaña o a vivir en un desierto. No, esto Jesucristo lo dijo para todos. Para esta gente de Palestina que vivía en casas que a lo mejor se caían con una patada. Para todos, para todos, para todos. Para todo el que quiera recibir este don del Señor. Velar ante la palabra con paciencia, con amor. Mirar la palabra. Como cuando miramos el Evangelio en ciertas celebraciones y venimos a besarlo. Así, de esa forma. De esa forma, así. Y cuando hablamos el mismo lenguaje, es, como vemos en Moisés, como si estuvieras hablando con Dios, cara a cara, como un amigo habla con otro amigo, ¿no? Así, con esta dulzura del alma, hablaba Moisés con Dios. Así. Vamos a leer el texto. No creáis que yo me invento las cosas. Vamos a ver el texto. No creáis que yo me invento las cosas. Pues bueno, tenemos en este texto. Muy bien. Sí. Os hablé ya de la tienda del encuentro, ¿no? Os leo. Moisés levantó la tienda y la plantó fuera a distancia del campamento. Es ir a ver a Dios en la soledad. Salir del campamento. Cuando tú cierras tu casa y te pones en un cuarto y de por favor no me molestéis durante este tiempo, aunque me llamen por teléfono, y cierras el móvil, es lo mismo que está haciendo Moisés, la tienda del encuentro fuera del bullicio de cada día. Primer punto.
A no ser que te va a llegar una llamada importantísima porque tienes a un familiar en el hospital y te van a llevar de un momento a otro. O sea, no seamos tontos, ¿no? Hay cosas que son necesarias. Son una entre mil, pero las hay. ¿De acuerdo? Hay una entre mil, pero las hay. Bueno, Moisés levantó la tienda y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. Es tienda del encuentro con mayúscula. ¿Encuentro con quién? Con Dios. Sale del campamento, sale del pueblo, sale de la familia, sale de los ayudantes que tiene para hablar con Dios. Esto es lo fundamental. No va con un manual de oraciones en el bolsillo. El Señor lo está enseñando a rezar, a estar con Él. Y la llamó tienda del encuentro. El que deseaba visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda mientras el Señor hablaba con Moisés. Pero bueno, caemos en la cuenta de lo que esto significa. Que un Dios creador de más de 10.000 millones de galaxias contabilizadas hasta hoy, mañana será 1 millón más, hable con un hombre cara a cara, ¿y crees que hay derecho que por ser imbécil como este fariseo te lo quieras perder? ¿Por ser necio como este fariseo te lo quieres perder? ¿Por un puntito de gloria humana te pierdes la gloria de Dios que significa hablar con Él? Pues a este grado de imbecilidad nos conduce el demonio. ¿Qué te parece, María? Como para saludarle todos los días, ¿verdad? Como decirte, oye, señor demonio, ¿cómo me va a tentar hoy? Aquí tiene mi mano, se la doy. Hay que saber marcar distancias con estas cosas. Hay que tener discernimiento y sabiduría. En cuanto Moisés entraba en la tienda, no termino nunca, como siempre me interrumpís con vuestra cara, pues nada. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, etc. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Alegraos por lo que os voy a decir. Ya dejando aparte la experiencia de Segovia, que es muy clara. Cuando esto lo haces en tu casa o en la iglesia y se te abre la palabra, estás dentro del lenguaje de Dios. Y Dios está hablando contigo, Josefina, cara a cara. Como un amigo habla con un amigo. No nos lo perdamos. Hay que saber velar ante la palabra. En vez de atiborrarte de oraciones, que lo haces si te da la gana, me da igual. Pero yo te digo, no te atiborres tanto, porque lo esencial es lo esencial. Velar hasta que la palabra se ilumine. Velar hasta que aparezca el rostro radiante de Dios entre las líneas. Velar hasta que eso que nunca habías entendido resulta que lo entiendes. ¿Y por qué lo entiendes? ¿Porque consultaste una enciclopedia? No, porque Dios se te abrió y te dijo, esto es así, y va directo a tu alma. Velar, velar, hasta contemplar el rostro de Dios. Y como dice el salmista, yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El mal del que os dije antes son también las ansias de cada día, que las tenemos. Y continúa el salmista y dice, contempladlo y quedaréis radiantes. Ver a Dios cara a cara. Entonces no se celebraba la Eucaristía. Entonces, con esto no estoy hablando en contra de la Eucaristía, quiere decir que ya en la palabra uno quedaba radiante. Ya en la palabra ya uno quedaba radiante. Imaginaos ahora con el Evangelio, que es la palabra de todas las palabras. Por eso muchos salmos después apuntan directamente a palabras concretas de Jesús en Mateo o en Marcos o en Lucas o en Juan, como lo vemos, ¿no? Muy bien. Pues muy bien. Esta es la maravilla, señores. Así habla el Señor con sus discípulos. Esta es la oración de un discípulo. Y el que diga que es difícil, significa que no ha entendido ninguna catequesis, ni esta, ni la anterior, ni la anterior, ni la anterior. Esto es un regalo de Dios. ¿A quién se lo da? A quien se pone a tiro, Elena, a quien se pone a tiro, a quien que dice, vengo a contemplar tu rostro, y abre la Escritura. Y abre la Escritura. No tengáis
ansias, porque esto llegará a todos. También a los que habéis entrado en el último año, como Josefina y estos nuevos que veo por ahí. A todos los va a llegar, a todos. Ya lo digo yo. No. Sí, totalmente. Él mismo nos parte la palabra. Él mismo nos muestra su rostro. Este es el mayor milagro que Dios puede hacer contigo. Más que el milagro de Calanda, que le creció la pierna a un tío que se había cortado. Sí, mucho mayor. Porque esa pierna, tarde o temprano, se la van a comer los gusanos, pero tu alma no. El poder hablar con Dios es el milagro de todos los milagros. El gran milagrazo que Dios hace contigo es este, por encima de todos los demás. El que te dé el don, primero el deseo de velar sobre su palabra hasta que se abre. Y después ver poco a poco cómo va creciendo tu contemplación de la palabra y te das cuenta que has estado hablando con Dios. Ese día se te ponen los pelos de punta. Se te ponen los pelos de punta. Has estado hablando con Dios. Jolines. Has estado hablando con Dios. Yo no sé si esto lo estáis un poquito comprendiendo el significado que eso tiene. Y pensar que esto es para todos los días. El gran milagro de los milagros que recompone tu vida. Sea la que sea, tu historia, sea la que sea, lo que te pase hoy, sea lo que te pase mañana, sea lo que te sea, y lo que te pasó ayer, sea lo que sea, te la recompone totalmente, porque has aprendido a velar ante el Evangelio, y este Evangelio se te ha abierto, y has visto el rostro del Padre, y el rostro del Hijo, y el rostro del Espíritu Santo. Estoy velando contigo, fuerza mía, hay un salmo que dice así, ¿no? Hasta que la palabra se abre. Y aquí os digo esto, por ejemplo. Ya sabéis que yo digo a veces, esto es un pecado. Miradme la cara, por favor. Es un pecado que esto nos lo quedemos aquí. Es un pecado gordo. Hay que lanzarlo. Lanzarlo como sea. Hay que lanzarlo. Es sublime, como vamos a ver ahora en Isaías. Lo tiene que conocer el mundo entero. Por eso siempre os digo, cuando Rafa saque hoy a las 9:30 el texto, no os dé miedo ni pereza, mandarlo a toda parte. Y los que lo vayan a recibir y lo oigan, lo mismo, mandarlo a quien sea. Porque es un pecado que os lo quedéis. El que oiga esta catequesis y se la quede, es un pecado que se la quede. Todos tienen derecho a hablar con Dios, sea quien sea, tenga la vida que tenga. Todos tienen derecho. Solamente si algo les dice, no me lo mandes, respetáis y no mandáis más. Pero entre tanto hay que mandarlo como sea. Dice Isaías, esta palabra que es el agua viva que sacamos. ¿Qué dice Isaías? Sacaréis agua con gozo, dice aquel día, el día del Mesías, ya lo sabéis, ¿no? Aquel día que es el día del Mesías. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso, tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadla a toda la tierra, gritad jubilosos habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti, el Santo de Israel. Anunciadlo a toda la tierra, no os lo quedéis, es un pecado. Tienes el peligro de si te lo quedas, no sirva ni para ti ni para nadie. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene que estar volando continuamente en la medida de nuestras posibilidades. Y aquí lo que menos importa, ¿sabéis lo que es? Si esto llega a 40.000 personas, lo que menos importa es lo que es el nombre de Antonio Pavía. Porque el 95% de los que oyen esta catequesis no me conocen. Gracias a Dios que no me conocen. Esa es otra cosa que hay que decir. Eso es. Pero me entendéis, ¿no? No podemos descansar, no. Entonces, esta gente que sufre sin saber que hay una puerta de salida, no podemos descansar. No podemos descansar. No. Como sea. Y Dios te tiene que dar sabiduría para ver nuevos campos, nuevas puertas. Hay que verlo, hay que hacerlo. Sea como sea, hay que hacerlo. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué grande. Bueno,
Nos hemos olvidado del publicano, jolín. Sí, el publicano. El Señor ten piedad al publicano es: quiero que me hospedes en tu tienda. No valgo para nada, bueno o mal. Estoy pecatado hasta las narices. Tengo pecados con el dinero, con el vecino, con la vecina, con el primero, con el sexto, con el noveno mandamiento, con el mandamiento 23. Ah, no hay 23 mandamientos, ¿no? Si lo hubiera, también estaríamos ahí metidos. También. Pero quiero vivir contigo, Señor. Quiero aprender a estar contigo. Tengo que dejar ya de tonterías. Quiero hablar menos y oírte a ti. Oír tu lenguaje. Velar ante ti hasta que me hables. Velar junto a ti hasta que me hables. Y esto evidentemente ya a partir de Jesucristo se completa, cuando es posible, delante del sagrario. Pero me entendéis, ¿no? Tu primer sagrario está en tu casa. Tu primer santuario está en tu casa. Tu primer oratorio, tú tienes que hacerte un oratorio en tu casa poniendo la Biblia en lugar privilegiado donde puedas un poco reposar cada día. Es bueno que lo hagas. Este es primer oratorio, tu primer sagrario, porque Dios está vivo en la palabra, ya lo dijo el Concilio Vaticano II. No hace falta que lo repita, ¿no? Todos sabéis que es verdad. No. El publicano que pide esto parte de una base. Es muy listo el publicano, ¿eh? Yo creo que el publicano debió de estudiar en colegio de pago, porque fue más listo, mucho más listo que el fariseo. Porque el publicano, mira tú qué bien se aprendió esto aprendió esto del Salmo 143 que dice: Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica, tú que eres justo, escúchame, no llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. Lo sabe perfectamente. El otro también lo sabía, pero no le dio importancia. Y el que no da importancia a la palabra no da importancia a Dios. Y eso es lo que le pasó a este hombre. ¿Y qué pasó ahí? Lo voy a decir ahora antes de que toque la campana y no pueda decirlo, porque me queda lo más importante para decir. ¿Qué dijo Jesús del publicano? Que salió justificado. El fariseo no, el publicano sí. ¿Sabes lo que significa ser justificado en la Escritura? ¿No lo sabéis? Bueno, os lo digo el próximo sábado, ¿vale? ¿Es Paloma? Hoy. Significa, preparaos, que esto es muy gordo, ser declarado inocente. Es muy gordo esto. Y por ignorancia de la Escritura nos lo estamos perdiendo. Esta y muchas cosas más. Jesús declaró inocente al publicano. Lo declaró inocente. Alguien dirá, entonces es una cosa así, de quita y pon, Jesús me declara inocente y ya está. No, vamos a ver, no juguemos con la Escritura, ¿vale? Es un declarar inocente, sí. En la misma línea, no, tiene toda su fuerza, no hay que quitarle nada, no hay que quitarle nada. Pero repito, en la misma línea en la que dice Jesús en la parábola de la vid y los sarmientos, que dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y luego, dice a los apóstoles, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y alguien dirá, bueno, aquí metió la pata a Jesús hasta la oreja, ¿no? ¿Cómo va a decir de los apóstoles, estáis limpios por la palabra que os he hablado? Cuando le van a traicionar 5 horas más tarde. Empezando por Pedro. Y todos los demás cogieron el tren de Villadiego, donde pudieron. ¿Y de Juan qué? Juan, como dice el Evangelio, era conocido del sumo sacerdote. Conocido significa pariente del sumo sacerdote. Siempre sí. El padre de Juan era armador de barco, no era un pobretón. Es como decir, tenía una compañía de pesca. Entonces estaba emparentado con gente que hoy llamaríamos de la alta nobleza, y uno de ellos era el sumo sacerdote.
Y San Agustín lo especifica, que pudo entrar y pudo llegar hasta donde llegó porque nadie le pudo echar las manos encima porque era pariente del sumo sacerdote. ¿De acuerdo? Y por eso tenía las espaldas cubiertas. Pero bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Cuando Jesús dice de los apóstoles, estáis limpios por la palabra que os he hablado, está viendo el final del discipulado de Pedro. Está viendo el final del discipulado de Tomás y de Felipe y de Andrés. Está viendo, como buen alfarero, el final de su obra. La está viendo ya. Pero ya tiene la palabra para empezar a caminar. El problema es que si no tienes la palabra dentro, no vas a dar más que vueltas como un toro en la playa del ruedo, hasta que te pegan el rejón y te quedas tieso. Como Israel en el desierto, vueltas y vueltas en círculos, por despreciar la palabra del Señor. Porque como dice Dios a Ezequiel, dice, cuando desprecian mi palabra, me están despreciando a mí. Y este fariseo se lo sabía. Se puede llegar a ser tonto, Jorge, que se puede llegar a ser tonto. Y encima haciendo obras buenas cada día, para levantarse como una mariposa por encima del publicano, para embobarse, para emborracharse con sus obras y marcar una separación. No soy como ese. Y el publicano, que era muy inteligente, dijo, ay, gracias, Señor, que no es como yo, porque si no, yo no estaba aquí. Eso ya es un apéndice mío, ¿eh? El publicano habló con Dios. Quiero hospedarme en tu tienda. Posiblemente envidiaba a Moisés, que hablaba con Dios cara a cara. Yo también quiero, Señor, hablar contigo cara a cara. Yo también lo quiero, Señor. Salió justificado. Mirad, hermanos, hay una línea roja con la cual empieza el discipulado. El fariseo no cruzó esa línea roja. No le interesó. No le interesó estar al mismo nivel que los demás, a los cuales despreciaba. Los apóstoles, cuando cruzan la línea roja, venid conmigo y os haré llegar a ser discípulos, os haré llegar a ser pescadores de hombres, que es lo mismo. Y cruzaron esa línea, volvieron a pecar, Jacinto, y se enfadaban entre ellos. Y no había que los aguantase para ver quién era el más guapo, el más inteligente, el más simpático. Jesucristo los aguantó y murió por ellos. Menos por aquel, digamos, el único que no alcanzó el discipulado, fue el que cambió la palabra de Dios por el dinero. Dadme 30 monedas y os lo entrego. Fue el único que no pudo. Los demás todos. Y Jesucristo tiene esta paciencia de buen pastor, tiene buena paciencia de maestro. Es el maestro que nos enseña. No. Y por eso vale para el publicano. Fue declarado inocente. ¿Volvería a pecar? Pues probablemente sí, igual que nosotros. Pero ya el pecado ya no es lo mismo de antes. Ya sabes que te estás haciendo daño a ti mismo. Ya sabes que el pecado no es una satisfacción personal que haces a escondidas. Sabes que te haces daño a ti mismo, a tu persona, a tu alma, a tu cuerpo, a todo lo que tú eres. Te llames como te llames. Y por tanto la fuerza para salir es mucho mayor. Porque has empezado en una dinámica nueva. Caminar con la palabra. Y cuando ya conoces la dulzura del Señor, pecado grave ya no harás ninguno. Porque sería como un suicidio contra tu alma y tú lo sabes muy bien. Bueno, me entendéis mi lenguaje también, ¿no? Me entendéis mi lenguaje. El publicano, Jesús se fijó en el publicano, ¿verdad? Y dijo lo que dijo, cumpliendo así esta profecía de Isaías, que dice, esto dice el Señor, el cielo es mi trono. Estamos hablando de Israel que vuelve a Jerusalén del destierro y lo primero que quiere hacer es construir un templo. Y Dios no es que esté en contra de que construyan el templo. Está el profeta Ogea que dice, ya, construir el templo. Estáis construyendo primero vuestras casas artesonadas con madera de oriente y todo eso y tal, y el templo para más adelante. No, primero el templo del Señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero ahora sí,
Dios les dice, cuidado, ¿qué templo podéis construirme o qué lugar para reposo? Todo esto lo hicieron mis manos. En ese pondré mis ojos, en el humilde y abatido que se estremece ante mis palabras. Y esto puede pasar en el templo y en tu casa, o en el banco de un parque, o en el metro. Yo he hecho laudes en el metro a veces, o maitines. No me ha importado. Sabía lo que quería. No lo hacía por cumplir. Sabía que tenía que comer. Mi alimento era ese. Nunca me han importado esas cosas. En ese, hablamos del publicano, no del padre Antonio Pavía, ¿vale? El publicano. En ese pondré mis ojos. En el humilde, el abatido. Ahí está. El publicano. No se atrevió a adelantarse hacia adelante, igual que el fariseo que se levantó como un pavo al lado del altar. Al final, en la pared. Y se golpeaba el pecho. Ahí está el cambio de corazón. Oh Dios, créame un corazón nuevo, como decía David, ¿no? Se estremece ante mis palabras. ¿Qué palabras? Señor, perdóname. Señor, nadie es justo ante ti. Señor, pecador me concibió mi madre. Estoy poniendo todos textos de la Escritura que conocemos todos. Ellos, con más razón, lo conocían porque aprendieron a leer con esos textos. Señor, quiero hospedarme en tu tienda. Déjame ser tu huésped. Háblame cara a cara como Moisés. Esto es un pecador. Esto es un publicano. Este es un hombre que quiere salir de la mediocridad. Este es un hombre que quiere salir de la mediocridad. A ver si lo entendemos bien. Este es un hombre que quiere salir de la mediocridad. Porque el que gusta una sola vez la dulzura de Dios con la palabra ya no suelta. Tiene que ser muy tonto para soltarla. Porque se ha dado cuenta de que esa dulzura es también para él. Que no necesitas 9 horas de ayuno cada semana, o 9 horas de esto, 9 horas de... Si lo haces, a mí me parece bien, yo no tengo nada en contra. Yo no soy quien para decir por dónde te tiene que llevar el Señor. No soy quien. Pero la dulzura del Señor es cuando se te abre Él con la palabra. Y hablas cara a cara con Él como Moisés. Esto es la gran novedad. Y a la luz del fariseo entendemos lo que Jesús dice, que a veces llama un poco la atención. Yo lo entendí ayer por primera vez. Mira qué cortito soy. Nunca lo había entendido. Lo que voy a deciros ahora, lo entendí ayer por primera vez. De la oveja perdida. Acordaos cómo empieza este Evangelio, ¿no? El Evangelio empieza diciendo... Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Se consideraban justos, ¿no? Pues con esto terminamos la catequesis. Dice así, dijo Jesús esta parábola, esta salió el domingo, para que veáis cómo un mismo texto de la Escritura tiene 1000 catequesis diferentes. Este texto salió en la catequesis del sábado pasado con la viuda que pedía inoportunamente, ¿os acordáis? Era una dirección catequética, esta es totalmente diferente. Aquella era ¿cuál? ¿Qué dirección era la del sábado pasado? Que ese juez inicuo, impostor, por quitarse esa vida de encima porque era pobre y no reportaba mucho, solamente por quitársela de encima, ¡hala! ¿Qué te pasa? Esto te lo firmo, vale, esa casa ya es tuya, vete. Por quitársela de encima, y hablamos de eso, ¿no? Del buen pastor que fue y se cogió la oveja sobre la espalda. Que a ti Jesucristo, cuando tú vas a Él, no te quita de encima como el juez con la vida, sino te carga sobre sus hombros. Pues ahora vamos a ver el mismo texto con otra catequesis totalmente diferente. Y otro día habrá otra con otra catequesis totalmente diferente. Por eso la riqueza de la Escritura es infinita, no la podemos perder, hombre. La Escritura no es una devoción, a ver si nos metemos esto en la cabeza. Es el misterio del amor de Dios, es el misterio de la dulzura de Dios, es el misterio de la presencia de Dios. Es poder estar a Dios cara a cara todos los días de tu vida, a cualquier hora. No es una devoción, por favor. Es todo en el discipulado. Y el Evangelio tiene su plenitud, que es la Eucaristía y la resurrección. Por supuesto que sí. Dice, ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no las deja las 99 en el desierto y va a tener la descarriada hasta que la encuentra?
y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y los vecinos, les dice: alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Y ahí está este versículo que a mí siempre me ha llamado la atención, y ayer lo entendí. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, como este publicano, que por 99 justos o que se creen justos, que no necesitan convertirse como este fariseo. Decían los santos padres que la Escritura se interpreta con la Escritura. A la luz del publicano que se creía justo, no hay nada que festejar. Con este se festejó todo. Un solo pecador que se convierta, que sea capaz de decir con el corazón, no como una letanía, una retahíla, como un mantra, como un mantra. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. No, este hombre decía llorando, golpeándose el pecho, que es una forma de decir el cambio de corazón. Señor, quiero contactar contigo, quiero que me hospedes en tu tienda, quiero gustar tu dulzura, porque sé que lo eres, porque lo fuiste con Moisés. Quiero hablar contigo cara a cara. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.